Bienvenidos a un nuevo capítulo en la búsqueda de huellas de la Segunda Guerra Mundial. Yo soy Melanie, detrás de cámara me acompaña mi hermano Mario y hoy día los queremos dejar con una secuencia de imágenes del antes y después en la ciudad de Colonia. ¿Me acompañan? Antes teníamos entre 9 y 10 peldaños para entrar a la catedral. Entre todos los escombros y todo lo que hubo que reconstruir, en este minuto está a nivel de piso. Estamos en la Catedral de Colonia. Esta catedral quedó llena de escombros. Recibió 9 impactos directos. Aquí vemos que ni siquiera los grandes monumentos se salvaron del bombardeo. A pesar de eso, de los 9 impactos, esta mole de piedra resistió. Sin embargo, los daños que sufrió se siguen reparando hasta hoy en día. Los vitrales, por ejemplo, estallaron todos. Esta es la Altstadt de Colonia, ciudad vieja de Alemania, que la verdad es que de tan viejo no tiene mucho porque todas estas casas que considerábamos muy antiguas fueron reconstruidas, o al menos su mayoría. Ya en mayo de 1942, Colonia sufrió con el ataque de las 1000 bombas de la Fuerza Aérea Inglesa. Luego, en 1945, el bombardeo masivo de los aliados terminó por destruir el 95% del casco histórico. La ciudad más bombardeada en Alemania en realidad fue Dresden, pero en general todas las grandes ciudades tuvieron grandes bombardeos, sobre todo al final de la guerra. Al final de la guerra ya no quedaba ni un solo puente en pie sobre el río Rin. Aquí en este punto se construyó un puente en madera, provisorio, más que nada para el retorno de los civiles. Las reliquias arquitectónicas como el ayuntamiento o las iglesias tampoco se salvaron de los bombardeos. Aquí se hizo un trabajo en conjunto entre arqueólogos, historiadores y artesanos en piedra para volver a levantar estos maravillosos monumentos.
Y llegamos al final de nuestro capítulo. Si les gustó, no se olviden del like y por supuesto abónense al canal para que nos acompañen cada semana con una nueva historia.